de un par de casos de estos, porque él decía, yo le hago la mosaico, capaz que no le duele tanto, pero el jugador hay que venderlo y tiene un agujero en el astrágalo, no lo compra nadie. Entonces era un problema porque quedaba como absolutamente vacío en la imagen tomográfica y no había tenido él tampoco tan buen resultado y entonces a la larga los dejó de usar. Pero es importante tener en cuenta lo clínico, dónde duele, cuándo hace qué y en qué sector del tobillo, porque eso condiciona qué hay que hacerle y qué no. Entonces este paciente probablemente como tenía el síndrome friccional y eso quedó sin tratamiento, evidentemente le iba a seguir doliendo y ese tobillo se iba a ir degenerando hasta que llegara a lo que mostró Max, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta porque si uno hace un abordaje artroscópico hay que tratarle todo. Bárbaro, muchas gracias, Héctor. Vasco, que me levantó la mano por WhatsApp porque no le anda la compu, no sé qué dice. El Vasco. contador tiene una cosa rara. Albert, el sustituto óseo que hablas, ¿cuál es? El Trucor, ¿qué era lo que tenía? ¿Qué era? El Trucor era una mezcla, estaba muy entusiasmado Jorge y yo también, porque dije, bueno, me evito una lesión en la rodilla por la mosaico, me ha pasado y creo que a todos que el paciente queda con dolor en rodilla mucho tiempo. Entonces, en medida que se pueda evitar sacar un injerto, es mejor. Entonces, el Trucor se vendía, como te podría decir, como si fuera un sustituto óseo, y venía parte de cartílago, teóricamente, y parte de hueso. Entonces vos ponías ahí, lo colocabas. ¿Cómo me fue a mí? 3 pacientes, 3 fracasos. Bien. O sea, a lo mejor Vasco, no. era como una hidroxiapatita que venía en cilindro. Venía el cilindro. Como un corcho sintético. Exacto, era como un corcho. Vos hacías el agujero. Era un corcho en serio. En serio, en un corcho se ponía a presión. Exacto. Totalmente radiolúcido. Así. En realidad, lo que uno intenta en estas lesiones es rellenar la cavidad y que se osteointegre, y ahí no se ve nada. Un comentario que me gustaría hacer con respecto, y un poco a los que tienen más experiencias en artroscopía, viste, se le está dando, y esto más para Héctor, que es el más experimentado en esta historia, más caso a la profundidad que a la extensión de las lesiones artroscópicas. Y yo realmente en esto que había visto con el diario del lunes, veo que es una lesión profunda. O sea, las microperforaciones artroscópicas en este tipo de lesiones van a ir siempre al fracaso. O sea, se está hablando, antes eran 10 milímetros, ahora se redujo a 5 milímetros. No se le da tanta atención, no se le presta tanta atención a la extensión de la lesión, sino a la profundidad. Después Albert, vos nos has enseñado a ser críticos y despiadados con las críticas, me da la sensación que la osteotomía que habías hecho por el tamaño de lesión para hacer el injerto osteocondral fue media pequeña. O sea, los fracasos que he tenido en los injertos osteocondrales es cuando uno no puede poner el injerto totalmente perpendicular a la lesión, que el tarugo entre bien perpendicular. Si no ocurren defectos, tanto de congruencia como de osteointegración. Finalmente, con lo que tenés ahora, a ver, que es algo que por ahí me adelanto, a mí me gustaría dar mi opinión. Vos esto dijiste que lo artrodesaste, finalmente terminó en una artrodesis. Absolutamente sí. Bien. No sé si te parece eso, opinar lo que le hubiese hecho yo, que no hubiese sido. Te incorporo una cosa. Es un paciente que el primer tratamiento fue en el 2007. O sea, lleva ya muchos años, 15 años más de artrodesado, ¿no? O 7 u 8, exactamente el día, no me acuerdo, pero sí lleva 12 años. El Trocor creo que estuvo de moda hace 7, 8 años. Moda, como decía Coco Chanel, es todo lo que pasa, ¿no? Y creo que el Trocor fue una moda y pasó, me parece. Exacto. Y justo le agarró a esta paciente. En cualquier momento vuelve. Héctor. No, para comentar lo que decía el Vasco, es cierto, en el último consenso internacional del cartílago se tomó como para debridamiento y microfractura, sobre todo para los chicos, para que tengan un esquema, lesiones de menos de 10 milímetros y de menos de 5 milímetros de profundidad. Es decir, para esas, debridamiento y microfractura sigue siendo un buen tratamiento. Para las lesiones que son de más de 5 milímetros, o que son cavitarias, o que son quísticas, si tienen las quísticas una capa de cartílago sano arriba y no filtró y no está roto,
puede ser drilling retrógrado desde abajo y algún tipo de relleno, y si la lesión del cartílago existe, debridamiento, pero con ya otros métodos, ¿no? O relleno con hueso, o pasar a las cirugías abiertas. Eso como para tener como un esquema básico. Gracias, Sí. Héctor. Doctor Monteagudo, Manuel, ¿estás por ahí? Sí. Para conocer Sí. la opinión tuya, de tu grupo de trabajo allá. Sí, la experiencia en lesiones, nuestra escalera de tratamiento es primero hacer microfracturas en lesiones pequeñas. Con eso tenemos en torno al 70% de buenos resultados. Si fracasan, hacemos una terapia AMIC, generalmente suelen ser osteotomía de tibia distal, de malleolar de tibia, y a cielo abierto hacemos un curetaje de la lesión, hacemos microfracturas, obtenemos injerto de cresta ilíaca, rellenamos con esponjosa de cresta ilíaca a nivel y ponemos una membrana de colágeno. La membrana de colágeno también puede sustituirse si uno no tiene membrana de colágeno, porque son caras y no en todos los sitios en nuestro entorno están disponibles. Se puede sustituir por un periósteo invertido también, por una lámina de periósteo invertido, que se puede obtener localmente también del mareolo peroneo, por ejemplo, ¿no? Y es la cuestión, con eso hemos tenido buenos resultados. La otra alternativa que teníamos a terapias de repavimentación, también con injerto de cresta, era utilizar BST Cargel, que es un gel que teóricamente hace el mismo efecto que la membrana, pero los resultados en nuestro entorno, en Europa, son favorables de momento a largo plazo a la terapia AMIC. La terapia AMIC está ya en astrágalo, los últimos resultados en 7 años de evolución con buenos resultados y supervivencia en torno al 90% de casos. Es nuestra experiencia también. Yo los casos que tengo de mayor evolución están ahora en 6-7 años, más o menos. Nunca había conseguido antes con ninguna otra terapia esta evolución de buenos resultados, nunca. Ni con mosaico, que hice muy poca, ni con TrueFits, ni con Fresh Frozen Allograft también, que también utilizamos en algún caso masivo Fresh Frozen. Nos fracasaron todos, y las mosaicoplastias todas fracasaron también. Estoy de acuerdo con lo que ha comentado antes el doctor Macklin, que los resultados fueron muy malos, no discretos, sino muy malos en todo. Y además en muy corto plazo, 1 año, 2 años, nada más arriba de supervivencia de eso. Y sin embargo, la terapia AMIC nos ha abierto esa posibilidad de tener supervivencias más largas. Esa es la experiencia que tenemos en ese tipo de lesiones. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, continuamos.